Continuamos con el tema de calor y temperatura. En esta ocasión vamos a ver el calor específico. ¿Qué es el calor específico? El calor específico, que se abrevia C mayúscula, E minúscula, es la cantidad de calor que necesita un gramo de una sustancia para elevar su temperatura a 1 grado centígrado. ¿Qué significa esto? Significa que si nosotros, por ejemplo, tenemos 1 gramo de agua, y ese gramo de agua está, supongamos que a 10 grados centígrados, suponemos que a 10 grados centígrados y nosotros queremos elevar de 10 grados centígrados a 11 grados centígrados, es decir, 1 grado centígrado más, entonces vamos a tener que aplicar una cantidad de calor necesaria para poder elevar esa temperatura en 1 grado centígrado. De tal manera que el calor específico va a ser esa cantidad de calor necesaria para elevar esa temperatura. La fórmula del calor específico es igual a la cantidad de calor entre la masa por el delta de temperatura. Aquí tenemos lo que significa cada uno de ellas. C es calor específico, está expresado en calorías sobre gramos por grado centígrado. Q es la cantidad de calor que está expresada en joules o en calorías. Nosotros vamos a trabajar calorías. M es la masa que puede estar expresada en kilogramos y gramos. Y el delta de temperatura, que es el cambio o variación de temperatura. Es decir, la temperatura final menos la temperatura inicial. Si hay necesidad, vamos a hacer conversiones de calorías a joules con esta equivalencia. Una caloría es igual a 4.184 joules. Bien, haciendo un recordatorio del calor específico. El calor específico de una sustancia es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura de una unidad de masa. Les explicaba anteriormente que si queremos elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, aumentarla a 1 grado centígrado más, entonces esa cantidad de calor necesaria que se necesite es lo que le vamos a llamar o vamos a conocer como calor específico. Como el agua es la sustancia más importante de nuestro planeta, entonces necesitamos saber el calor específico del agua porque es la sustancia que más nos va a aparecer en los problemas. El calor específico del agua es de 1 caloría entre gramos por grado centígrado. Entonces este es el valor de el calor específico del agua. Bien, de esta fórmula de calor específico igual a Q entre M por delta de T podemos despejar para la cantidad de calor que es Q. Q ya sabemos que es la cantidad de calor. Si nosotros despejamos, vemos que Q es igual al calor específico multiplicado por la masa por el delta de temperatura. Entonces esto pasa acá a multiplicar y ya tenemos que Q es igual a masa por el calor específico por el delta de temperatura. El orden de los factores no afecta aquí el resultado, ¿verdad? Porque es una multiplicación. Entonces puede ir masa primero, después calor específico y de ahí delta de temperatura. Esta fórmula la vamos a utilizar mucho. Hagamos un problema. Un bloque de cobre de masa de 200 gramos es calentado a 30 grados, de 30 grados centígrados a 80 grados centígrados. Si su calor específico es de 0.093 calorías sobre gramos por grado centígrado, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar al bloque? Bien, el problema nos dice que tenemos un bloque que tiene una masa de 200 gramos y que lo calentamos de 30 grados centígrados hasta 80 grados centígrados. Y nos dan a conocer el calor específico del bloque de cobre. Por lo tanto, nos están preguntando cuál es la cantidad de calor que se le debe suministrar al bloque para que aumente de 30 a 80 grados centígrados. Entonces, como nos preguntan la cantidad de calor, aplicamos la fórmula que acabamos de mencionar. Q es igual a masa por calor específico por el delta de temperatura. Y empezamos a sustituir los datos. ¿Cuál es la masa? Nos dicen que la masa del bloque es de 200 gramos. Nos dicen que el calor específico es 0.093 calorías entre gramos por grado centígrado. Y nos dicen que el delta de temperatura es de 50 grados centígrados. ¿De dónde salen estos 50 grados centígrados? Tenemos el bloque con una temperatura inicial de 30 grados centígrados. Y lo calentamos hasta llegar a 80 grados centígrados. ¿Qué cantidad de grados centígrados aumentaron en este intervalo? Pues la temperatura final es 80 menos 30, significa que el aumento de temperatura real fue de 50 grados centígrados. Entonces lo colocamos aquí.
Entonces ese delta de temperatura yo les dije que resulta de restar la temperatura final menos la temperatura inicial. 80 grados centígrados menos 30 grados centígrados nos da 50 grados centígrados. Luego hacemos la multiplicación de 200 por 0.093 por 50 y nos da 930 calorías. ¿De dónde sale solo la unidad calorías? Observemos que tenemos gramos en el denominador, los cancelamos con este gramo del numerador. Tenemos grados centígrados en el denominador, porque esta pleca significa que está en el denominador, y los cancelamos con los grados centígrados del numerador. Entonces nos quedan 930 calorías.